Y bueno, entonces, repasando lo que hemos dicho, para diseñar una bomba, para diseñar las bombas en serie necesitamos dos criterios. Uno, que las alturas de impulsión o las HMs sean aproximadamente iguales. ¿Para qué? Para que así las potencias de las bombas sean las mismas. No significa también que esto me va a dar sí o sí una potencia estándar, sino es que yo tengo que elegir la potencia de la bomba más alta, ¿verdad? La más grande potencia es la que voy a utilizar para mis dos bombas. La altura de seguridad, o como se llama presión de seguridad, no es necesariamente tiene que ser igual a 2. Puede ser mayor a 2, incluso llegar a valores de 10 a 15 metros, pero tiene que ser mayor a 2, perdón. Y esta altura de presión de seguridad, ¿qué nos garantiza? Nos garantiza que cuando haya algún término digamos, de que la bomba empiece un poco a debilitarse, porque no sé si alguna vez han visto algún motor eléctrico o a diésel trabajar. Mayormente cuando las bombas trabajan, hacen un esfuerzo mayor y luego se relajan un poco y empiezan a bajar su rendimiento. Y luego nuevamente retornan y esa sí es una curva. Es una curva que se va formando, en el cual hacen esfuerzos mayores, luego esfuerzos menores, luego esfuerzos más mayores y así van bajando y subiendo su trabajo, ¿verdad? Entonces, esta altura o presión de seguridad nos garantiza de que en ningún punto de esas bajadas el agua se va a quedar más corto de lo que va a estar nuestra segunda bomba. Las longitudes, como les dije, no es necesario determinar que sean estrictos. Qué nos interesa? Las alturas de impulsión, ¿verdad? Es lo único que nos interesa. El método de diseño para las alturas simplemente es eso. Entonces, para poder calcular, nosotros nos vamos a dividir más o menos a la mitad. No siempre tiene que ser así. Si en el caso del examen les saliera esto, el ingeniero ya les va a dar a qué altura tienen que poner las bombas y tienen que hacer una verificación, pero ese no es mucho problema, ¿verdad? La verificación más que todo va a ser simplemente que la altura de seguridad sea mayor a 2 metros. Nada más va a ser la verificación. Pero más o menos queremos llegar a que estas dos alturas manométricas sean iguales. Eso es lo que sería la bomba en series. No sé si alguien tiene alguna duda. Como pueden ver, el diseño del cárcamo de bombeo, el diseño de lo que sería la altura de succión, es el mismo que hemos visto en el término o en el cálculo de cárcamos de bombeo, en el ejemplo, ¿verdad? En aquí miren, como vieron, la altura de succión solo depende de la presión atmosférica, la presión de la tubería requerida o la presión de impulsión requerida de la bomba, la altura a vapor y la pérdida de carga localizada de todo lo que sería el sistema de la bomba o los accesorios, ¿no? Del cárcamo de bombeo. Entonces, antes de que continuemos con lo que sería bombeo por etapas, no sé si tuvieran alguna duda, alguna pregunta sobre el gráfico, porque este ya es como un formulario, ¿verdad? De cómo diseñar el sistema de bombeos en serie. Si no quieren aumentarlo algo más, vamos a continuar. Ahora vamos a determinar lo que sería el bombeo por etapas. Como pueden ver, el bombeo por etapas no es nada más que el mismo sistema de bombeo distribuido en diferentes etapas. Es decir, este es el mismo sistema que hemos visto aquí, sin esta bomba obvio, o mejor así lo determino aquí. Es este mismo sistema, solo que elaborado en varios puntos, ¿verdad? Es una secuencia de sistemas de bombeo. Pero el hecho de que este sistema de bombeo tenga su propio cárcamo y podamos determinar aparte lo que sería la presión de la bomba, nos da varias libertades, ¿verdad? Es como diseñar sistemas de bombas separados. Como nos dice, no es preciso que el número de horas de bombeo sea el mismo. Es decir, si esto es 12 horas, este podría ser 6 horas, 8 horas, no influye en el otro cárcamo. En aquí se influye porque una bomba tiene que funcionar al mismo tiempo que la otra bomba. Las dos bombas tienen que funcionar al mismo tiempo. En aquí no. Siempre y cuando el cárcamo de bombeo no esté por debajo del nivel de succión, por demás que funcione en cualquier horario, ¿verdad? Eso ya va a depender de cómo diseñemos nuestro cárcamo de bombeo. Entonces, ¿qué nos determina que las alturas, perdón, el número de horas no sea igual?
que nos determina que los caudales no tienen que ser siempre iguales. Los caudales de bombeo, ojo, no los caudales de entrada y de salida. Porque si nuestra red nos está requiriendo un caudal determinado, que nosotros lo hemos llamado el caudal de diseño, si por aquí tiene que circular un caudal de diseño, entonces no podemos quitarle este caudal, ¿verdad? El caudal de bombeo, como hemos visto en las fórmulas, no afecta mucho a lo que sería el caudal de diseño, porque el caudal de bombeo depende de lo que serían nuestras horas de bombeo. Como pueden ver aquí, hemos tratado de calcular los caudales de bombeo y nos damos cuenta que los caudales de bombeo son muy diferentes a lo que sería el caudal de diseño. ¿Por qué? Porque dependen de las horas que las vamos a bombear. Un ejemplo es la fórmula que misma que nos dan, ¿verdad? Que nos dicen, ahora voy a introducirlo. Nos dice que nuestro caudal de bombeo es igual a, disculpa, nos dice que es igual. Nos dice que es igual a 24 horas dividido entre el número de horas de bombeo. Todo esto va a ir a multiplicar a mi caudal medio, o como nosotros le hemos conocido, caudal de diseño. Como todos saben, para poder determinar cuánto va a bombearse o cuánto de caudal nos tiene que aportar una red, simplemente tenemos que hallar el caudal medio. El caudal medio que nos va a dar de las bombas mayormente es dato en porcentaje, es decir, que solamente va a ser del caudal de diseño total un cierto porcentaje que nos va a aportar lo que sería los pozos de bombeo, ¿verdad? O el cárcamo de bombeo. Y ahora, esta fórmula nos ayuda a determinar el caudal de bombeo. Como pueden ver, si nuestro valor de 24 horas está por encima del número de horas de bombeo, porque ya hemos dicho, ninguna bomba bombea las 24 horas del día, ¿verdad? No hay ninguna máquina que pueda funcionar 24/7. Sí o sí necesitan descansar y necesitan enfriarse. Pero si tenemos solamente determinadas horas de bombeo, entonces nuestro caudal de bombeo siempre nos va a salir mayor. Siempre vamos a tener un caudal de bombeo mayor al caudal medio. Y eso lo podemos y eso lo podemos ver aquí, ¿verdad? Si teníamos un caudal determinado para nuestra bomba o para nuestro cárcamo de bombeo, nuestro caudal de bombeo ha crecido, se vuelve más grande. Entonces, ese es el primer factor que tenemos que tomar en cuenta, que el caudal de bombeo siempre es mayor al caudal medio o el caudal que aporta la bomba o el cárcamo de bombeo. Con esos términos que tenemos entonces aquí, aplicándolo, entonces los caudales no pueden ser los mismos. Si queremos, podemos hacer que este cárcamo bombee más caudal y este menos. O podemos poner aquí bombas de menor eficiencia y aquí de mayor eficiencia. No hay ningún problema, ¿verdad? La tercera condición que nos da es que tampoco es necesario que las longitudes y las alturas de bombeo sean iguales. En aquí hemos determinado que más o menos las alturas tienen que ser iguales. Las longitudes incluso podrían variar. ¿Por qué? Porque queremos llegar casi también a la misma pérdida de carga. Por lo tanto, casi queremos aproximar, pero como les dije, no es una fórmula, sino es un criterio para poder elegir qué bomba vamos a tomar en cuenta en este sistema. Entonces, en aquí no es necesario eso. Tampoco es necesario que las bombas funcionen al mismo tiempo. Lo único que se requiere es que el bombeo llegue hasta el punto determinado. ¿Cuál es el problema de este sistema? Que encarece a la red. Hacer cárcamos de bombeo es más costoso que hacer un sistema de bombeo en serie. ¿Por qué? Porque el sistema que vamos a utilizar ahora ya no va a ser, ¿verdad? Ya no va a ser tan eficiente. Vamos a tener que llenar un cárcamo y de ese cárcamo recién llegar a lo que sería nuestro tanque, nuestra planta de tratamiento o lo que nos esté pidiendo en este punto. Entonces estamos encareciendo en un gran factor aquí a nuestra red. La forma de elegir este sistema, la forma entre elegir entre el sistema de bombeos en serie o el bombeo por etapas, mayormente es la economía. Si ustedes repasan un poco lo que sería la teoría que les comparte el ingeniero, mayormente el sistema de agua potable no solo depende, ¿verdad?, de cuánto caudal necesita el pueblo, de si cuánto agua utilizan, también depende de factores sociales, factores económicos y factores de medio ambiente. Entonces, dependiendo a eso,
Si es una ciudad o un pueblo con ingresos o que tiene buen dinero, entonces se le puede diseñar este sistema. Pero si no es un sistema simple, pequeño, menor a 20,000 personas, es mejor, es preferible utilizar este otro sistema, ¿verdad? La diferencia entre estos dos es el precio, nada más, porque después casi es el mismo objetivo. Entonces, si nosotros determinamos lo que sería el diseño de los cárcamos de bombeo aquí, nuevamente llegaríamos a lo mismo. Se diseña de la misma forma. Depende de la presión atmosférica, depende de la potencia de la de succión de la bomba y simplemente ya es un diseño individual. Diseñas esta parte de aquí y luego puedes llegar y luego después de diseñar esto, esta primera etapa, te puedes saltar a la segunda etapa, ya que es un diseño individual, puedes diseñarlos aparte, ¿verdad? No hay ninguna dificultad en eso en el diseño. Ahora, el bombeo en paralelo no es muy común, que digamos, es un sistema que más o menos lo podemos determinar que es un sistema más inconvencional. Casi no se ve mucho en agua de redes potable, de agua de red potable, ¿no? Mayormente se utiliza el bombeo en paralelo en redes sanitarias, de alcantarillado o de pluvial. ¿Por qué? ¿Cuál es la cualidad que nos da? La cualidad que nos da es que en los caudales que son iguales de cada uno van bombeando y la sumatoria total de esta tubería va a ser la sumatoria de estos tres caudales, ¿verdad? Si tenemos los mismos caudales, definamos que la altura manométrica la vamos a definir a partir de este punto. Entonces tienen la misma altura manométrica. Y las pérdidas por accesorio de accesorios es la misma, ¿verdad? Porque están en paralelo. Entonces, esta bomba 1 va a tener la misma pérdida de carga puntual, misma pérdida de carga puntual y misma carga de pérdida puntual. Entonces, eso nos define que las potencias van a ser la sumatoria, la potencia total que vamos a obtener va a ser la sumatoria de potencias, ¿verdad? Si utilizamos factores comunes, la potencia 1 más la potencia 2 más la potencia 3 nos va a dar la potencia total, que va a ser, digamos, si este impulsa 15, 15, 15 HPs, el total va a ser igual a la sumatoria que va a ser 45 HPs en total vamos a tener. Entonces, el objetivo de estas bombas en paralelo es aumentar la potencia de nuestro sistema. ¿Cuándo se necesita mayor potencia? Cuando se transfiere caudales grandes, ¿verdad? Cuando queremos transferir caudales muy inmensos, es donde se utiliza este sistema. Lo máximo que nosotros vamos a llegar va a ser a 2 a 3 metros cúbicos por segundo, que es lo que mayormente se abduce de agua potable o de las fuentes de agua para nuestra red. Entonces no es tan común este sistema. Como les dije, es más común en el sistema sanitario, donde ya tienen 4 a 5, 6 metros cúbicos por segundo, donde tienen que producir, ya tienen que impulsar lo que serían ya caudales enormes y volúmenes de agua muy grandes. Casi ya es casi descartado, pero mayormente, ¿qué es lo que nos recomienda en el caso de que vamos a usar bombeo en paralelo? Nos dice que los caudales tienen que ser iguales, por lo tanto, las potencias de las bombas tienen que ser iguales. ¿Dónde nos ayuda? Mayormente no es necesario, ¿verdad?, utilizar las tres bombas en uno, porque nosotros no vamos a impulsar tanto caudal como se impulsa en lo que sería la red sanitaria. Entonces nosotros podríamos aplicar este método cuando queremos utilizar todas las 24 horas. Es decir, si nosotros quisiéramos usar las 24 horas un sistema de bombeo, ¿qué diríamos? Las primeras 12 horas podrían bombear, o las primeras 6 horas podrían bombear la bomba 1 y la bomba 2, ¿verdad? Y luego, las siguientes 6 horas podría bombear la bomba 2 y luego la bomba 1, digo la bomba 3. Y por último, podríamos hacer bombear la bomba 1 con la bomba 3. Es para esto que nos sirve, ¿verdad? El sistema de bombeos en paralelo. Nos ayuda a interactuar a las tres bombas y así puedan así trabajar las 24 horas. Porque ya no estamos haciendo trabajar todas las bombas las 24 horas. Primero hacemos trabajar a uno, luego a otra, y luego mientras la otra descansa pueden estar trabajando las otras bombas. Y así podemos hacer interactuar las bombas para que no trabajen las 24 horas. Esta es la forma en que se utilizan los bombeos en paralelo. Ahora, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre el sistema de bombeos en serie
bombeo por etapas y bombeo en paralelo. No hay, ¿verdad? ¿O sí hay? Bueno, como han visto, esto es simple, no es tan complicado, no hay por qué complicarse mucho. Como les dije, no son reglas estrictas, solamente nos ayudan a tomar una decisión y este sistema, mayormente, una vez que se toma la decisión de cómo vamos a diseñar, se aplica el mismo método que hemos visto aquí en el diseño de bombas para el cálculo del cárcamo de bombeo, ya sea para el cálculo de la potencia de la bomba, donde les recomiendo mayormente aplicar esto cuando la bomba no, cuando son elevaciones muy altas, ¿verdad? Donde, digamos, le salga la potencia de las bombas, le salga 300 HPs, 200 HPs, ya son potencias exageradamente grandes. Y también, eso también tenemos que definir, ¿verdad? ¿Qué hacer cuando tenemos potencias grandes? Porque, digamos, no, en el mercado lo máximo que tal vez encontremos va a ser hasta 100 HPs. ¿Qué pasa si nosotros tenemos 250 HPs, etcétera? Y nosotros igual aquí lo estamos dejando como una bomba, con una sola bomba, si lo graficamos tal como está, pero decimos la bomba es 250 HPs. No es lo correcto dejarlo así, ¿verdad? Por lo menos determinemos un sistema en paralelo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros por lo menos digamos, se trata de un bombeo en paralelo y dividamos entre 3 o 4 bombas y digamos cada bomba va a ser de 80, 60 y de la misma manera decimos que se va a interactuar las bombas para que así no trabajen sí o sí todo el tiempo esas mismas bombas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que determinar, eso es lo que tenemos que definir en el momento cuando tenemos alturas manométricas muy grandes, por lo menos definir qué estamos haciendo ahí. No solamente decir, esta bomba me ha salido 300 HP, y entonces lo dejo así, son 300 HP y listo. No, tienen que definir cuál es su solución para poder determinar esa potencia o para poder llegar a esa potencia. Ahora, ¿qué otra dificultad más? Auxi, ¿Sí? Auxi, una consulta. ¿De qué depende, de qué criterio depende qué modalidad o qué configuración se pueda tomar para colocar las bombas en serie o en paralelo? Ya. Bueno, buena pregunta, compañero. Lo primero que hemos determinado va a ser, lo primer criterio que vamos a determinar va a ser uno, la altura, ¿verdad? Si nosotros tenemos una altura determinada, en este caso la altura, imagínense que nos da por lo menos un delta de 250 metros. Ya de por sí la tubería se va a quebrar, ¿verdad? Va a ser una potencia y determinada, nos va a dar una potencia alta que, digamos, vamos a poder calcular. Lo más probable es que nos dé una potencia muy alta, pero ese no va a ser nuestro punto de partida. Nos va a ser este delta, este desnivel. Nosotros, al ver que ya es una altura muy grande y al ver que aumentando la potencia, igualmente vamos a causar ruptura en la tubería, entonces no requerimos, ¿verdad?, de sistema en paralelo. Requerimos sí o sí de sistema en serie. Pero ahora, ¿qué es lo que sucedería en este otro caso que se nos ha presentado? En el cual una sola bomba, cuando ya tenemos un determinado caudal, no nos abastece. En este caso nos ha salido valor negativo porque la bomba ya no abastece ese caudal. Entonces recién requerimos de lo que sería un bombeo en, un bombeo en paralelo, ¿verdad? Porque la altura es mínima, lo que no nos cumple es el caudal, y como podemos ver, la sumatoria de estos caudales nos van a hacer cumplir esa serie. Eso sería el criterio. Pero ahora, estos dos sistemas son lo mismo. Miren, el sistema de bombeos en serie como el bombeo por etapas son lo mismo. Ambos tienen el mismo objetivo de trabajar con presiones estables o presiones, como lo podríamos tomar, con presiones que no estén que no quiebren la tubería, con presiones estables. Y así poder trasladar el agua a alturas grandes. Porque miren, hasta este punto solo voy a tener estas presiones que están dentro del rango de lo que va a soportar mi tubería. Esta otra presión va a estar dentro del rango de lo que soporta la tubería.
Entonces no hay, ¿verdad? No hay quiebre de tuberías. Ni siquiera es necesario colocar válvulas de reducción de presión, cosa que nunca se hace en bombas. No se puede utilizar válvulas de reducción en presión cuando estamos en un sistema de bombeos. Eso no lo olviden. He visto muchos casos donde eh, simplemente diseñan con una sola bomba, digamos, le sale que es 200 HP con una altura manométrica de 280 y su tubería solo aguanta 200 metros. Entonces dicen, ah, no, entonces le pongo aquí una válvula y reduzco la presión, pero no, no se hace eso en el sistema de bombeos, solo se hacen aducciones por gravedad. En sistema de bombeos tenemos que optar por estas dos opciones cuando se tiene alturas grandes, por bombeos en serie o por bombeos por etapas. Entonces, eso es el criterio que tenemos que usar, ¿verdad? Uno, las tuberías. Y dos, ahora sí, como estaba explicando, van a disculpar. ¿Cuál de estos dos elegir? Como les había dicho, es simplemente la economía. Este sistema por etapas es mucho más caro que el sistema de bombeos en serie, pero a la vez es más simple y a la vez es más eficiente, porque si nosotros dejamos de bombear con la bomba uno, eso no va a detener a la red, ¿verdad? Va a tener, sí, en el cárcamo para agua para poder bombear a nuestra red. Pero si en este caso detenemos la bomba uno, tenemos que detener la bomba 2, paralizando toda la red. Entonces, dependiendo de en este caso el ingeniero les va a dar una elección, les va a decir sí o sí diseñen bombas en serie o les va a decir sí o sí bombee por etapas. Eso ya les da porque el criterio de estos dos ya les ha dicho que depende mucho de la locación donde vamos a diseñar. Si nuestra población, mejor dicho, nuestra localidad, tiene los fondos necesarios, se diseña por bombeo por etapas. Si no lo tiene, se diseña por bombeo en serie. Esos son los dos beneficios, pero también cada uno tiene también sus contrapartes, ¿verdad? Tiene también sus dificultades y sus problemas al momento de utilizarlo. Bueno, como ya he respondido la pregunta del compañero, vamos a ver lo siguiente. Es otro problema también que se presenta mayormente en el terreno. Mayormente cuando se presencia un problema en el terreno, el problema es que los sistemas de bombeo a veces se encienden en periodos que no tenían que ser. En el punto en el cual nuestro tanque está vacío y nuestro cárcamo está ya repleto, listo para bombear, pero en el momento en el que bombea nuestra bomba, no está abasteciendo, ¿verdad? Porque esto está totalmente vacío y se va usando el agua, se va usando y el agua no está llegando determinadamente a su tiempo y el sistema empieza a quedarse sin agua. ¿Qué es lo que se hace en ese punto? Esto ya es para futuro, para diseño de tanques. Se utiliza lo que se llama, van a disculpar un momento, estoy teniendo dificultad de audio, voy a arreglar esto. Mil disculpas y vamos a continuar. En el tanque se utiliza lo que se llama volumen de regulación. Como les dije, cuando se bombea el agua y lamentablemente no son las 24 horas, nosotros tenemos que evitar que el tanque se vacíe totalmente, porque nunca va a abastecer, por más que le pongamos, por más que definamos que este caudal es mayor al caudal medio, etcétera, nunca va a abastecer, ¿verdad? En los puntos de mayor consumo, el agua que va a caer al mismo tiempo se está yendo a la red, perjudicando a todo lo que sería la distribución de agua potable. Entonces, este volumen de regulación, ¿qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a que cuando la red falle, se va a utilizar ese volumen hasta que nuevamente la bomba se encienda y pueda volver a llenar el tanque. Ese volumen de regulación se entiende mejor como el volumen que es de respaldo para poder determinar, para poder abastecer los caudales variables de nuestra red. Ese es un uso importante de lo que sería un volumen de regulación en un sistema de bombeo. Ahora, otro concepto más que no tenemos que olvidar es sobre la tubería de impulsión. Mayormente, cuando nosotros vemos lo que sería el diámetro, hemos visto que el diámetro de impulsión, tanto como el diámetro de succión, no se diseñan convencionalmente, ¿verdad? El diámetro de impulsión requiere que utilicemos sí o sí un factor K3, que es solamente un factor de corrección que requiere la bomba para el bombeo. Es decir, este es un factor que corrige los caudales y las velocidades en las cuales nuestra bomba requiere bombear el agua.
Depende también del caudal, que nosotros ya lo tendríamos que tener calculado, y todo esto por el número de horas dividido entre 24, que simplemente es porque nuestras bombas no trabajan las 24 horas, elevado a la 0,25. Con este diámetro de impulsión es con el que vamos a diseñar siempre, ya sea del tramo 1 hasta el tramo 2, van a disculpar mejor aquí, ya sea del tramo 1 hasta el tramo 2 y también podría ser del tramo 2 hasta nuestro tanque. Más aún aquí, ya que las potencias son las mismas, tienen que tener el mismo diámetro de impulsión. Eso más vamos a agregar como una condicionante, ¿verdad? Tienen que tener los mismos diámetros de impulsión. ¿Eso por qué? Porque tienen que trabajar en las mismas velocidades. Si trabajan en las mismas velocidades y tienen el mismo diámetro, van a cumplir lo que sería el teorema de continuidad. Tranquilamente lo cumplen. Entonces, estos son nuestros tres sistemas de bombeo que estamos viendo aquí, que son la parte de lo que estamos viendo anteriormente, que se utiliza en el diseño, ¿verdad? Ahora, hoy día voy a sacar lo que sería la segunda práctica para el parcial. No sé si podrían